Hola, hola. Qué bendición tan grande poder compartir este momento contigo. De verdad, gracias por estar aquí. Sé que podrías estar haciendo mil cosas más, pero elegiste este espacio, este instante de conexión, y créeme, no es por casualidad. No hay coincidencias en los planes de Dios. Si estás escuchando esto, es porque hay algo especial que el Señor quiere decirte hoy. Algo que solo tú necesitas oír, algo que fue preparado con amor para tu corazón. Quiero comenzar diciéndote esto, que el Señor bendiga tu vida, tu mente, tu cuerpo, tus emociones, tus relaciones, todo lo que eres y todo lo que haces. Oro para que cada palabra que salga en este mensaje sea como una semilla que caiga en tierra fértil y que con el tiempo y con la gracia de Dios florezca en esperanza, en fortaleza y en renovación espiritual. A veces nos sentimos perdidos. Cargamos pesos que nadie ve, sonreímos mientras por dentro estamos agotados. Hay momentos en los que incluso nos preguntamos, ¿dónde está Dios? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué siento que oro y no obtengo respuestas? Si eso es parte de lo que has sentido últimamente, quiero que sepas que no estás solo, que Dios no se ha olvidado de ti, que incluso en tu silencio, Él sigue obrando. Incluso cuando no lo ves, Él sigue caminando a tu lado. Yo no estoy aquí por obligación, ni por rutina. Estoy aquí porque creo. Porque he vivido en carne propia cómo Dios puede rescatarte del abismo más profundo y levantarte cuando ya no tienes fuerzas ni siquiera para pedir ayuda. Y porque sé que así como lo hizo conmigo, lo puede hacer contigo. Estoy aquí para hablarte con el corazón, para compartir una palabra que pueda ser bálsamo en medio de tus días agitados, de tus pensamientos confusos, de tus emociones desgastadas. Este espacio no es un podcast más, no es un simple audio para pasar el rato. Este es un momento sagrado, un encuentro, una cita entre tu alma y el amor infinito de Dios. Así que respira profundo. Haz una pausa. Si puedes, cierra los ojos por un instante. Permítete sentir. Deja que el Espíritu Santo te hable como solo Él sabe hacerlo, con ternura, con verdad, con poder. Hoy vamos a meditar en un versículo. Solo uno. Pero créeme, un solo versículo puede iluminar toda tu vida si lo recibes con el corazón abierto. Porque la palabra de Dios no es letra muerta, es vida, es guía, es una lámpara que alumbra nuestro camino incluso cuando todo parece oscuro. Así que quédate conmigo. Escucha con atención y abre tu corazón, porque Dios va a hablarte. Y lo que tiene para decirte puede cambiarlo todo. Antes de continuar, quiero invitarte a que te tomes un momento para comentar aquí abajo. Cuéntame, ¿alguna vez has sentido que Dios está en silencio justo cuando más lo necesitas? ¿Has pasado por una temporada en la que parecía que orabas y no había respuesta? Me encantaría leerte, orar por ti y que entre todos formemos una comunidad donde podamos apoyarnos y recordarnos que no estamos solos. Tus palabras pueden animar a alguien más, así que no tengas miedo de compartir. ¿Te ha pasado alguna vez que sientes que estás haciendo todo bien y aún así las cosas no salen como esperabas? Estás orando, estás buscando a Dios, estás tratando de mantener la fe, de ser una buena persona, de mantener la esperanza. Y sin embargo, todo a tu alrededor parece venirse abajo. Los planes se frustran, las personas que amabas se alejan, las puertas que esperabas se cierran una tras otra, y en medio de ese caos silencioso te haces una pregunta que quizás nunca habías dicho en voz alta. ¿Dónde está Dios en todo esto? Quiero que sepas que no eres la única persona que se ha sentido así. No estás loco, no estás rota. Es más común de lo que crees sentir que Dios guarda silencio justo en el momento que más necesitas escuchar su voz. Es en ese silencio donde nacen las dudas más profundas, donde comenzamos a pensar si acaso hicimos algo mal, si perdimos el rumbo, si Dios se ha olvidado de nosotros. Pero lo que quiero decirte hoy, con toda la fe de mi corazón, es que ese silencio no es abandono, es preparación. Hoy vamos a hablar de un tema que toca profundamente la vida de muchísimas personas, aunque a veces no se dice en voz alta. Las señales que indican que Dios te está preparando para algo grande. Y no hablo de frases motivacionales vacías. No te voy a decir que sonrías mientras todo se cae a pedazos. Number, te hablo desde la experiencia, desde el corazón, desde la fe que ha sido golpeada pero no destruida. Porque he aprendido que hay temporadas en la vida en las que Dios no nos está castigando ni ignorando, nos está moldeando, nos está afinando, nos está entrenando para lo que viene. Hay momentos en los que la vida se siente como un desierto, árido, largo, solitario, sin respuestas. Pero ¿sabes qué?
En la Biblia, cada vez que Dios llevó a alguien al desierto, no fue para destruirlo, fue para encontrarse con él, fue para transformarlo, fue para hablarle de una forma nueva. Así que si hoy estás pasando por una etapa en la que todo parece detenerse, quiero que te preguntes, ¿y si no es una pausa, sino un proceso? ¿Y si no es castigo, sino entrenamiento espiritual? En este video vamos a descubrir esas señales, no desde lo superficial, sino desde lo profundo del alma. Vamos a hablar de cómo Dios prepara a sus hijos para las promesas que aún no han llegado, de cómo Él trabaja primero en tu interior antes de entregarte aquello por lo que tanto has orado. Porque a veces, antes de recibir la bendición, Dios necesita asegurarse de que tengas el carácter para sostenerla. Y antes de continuar, quiero hacer una pausa y dirigirme directamente a ti. Sí, a ti, que estás viendo esto tal vez con el corazón cansado, tal vez en silencio, porque no sabes ni cómo explicar lo que sientes. No estás aquí por casualidad. Este mensaje es para ti. Perfecto. Aquí tienes una versión mucho más larga y profunda de la señal número 1. Pasar por pruebas difíciles, dentro de la estructura que mencionaste. Está diseñada para captar al oyente, guiarlo emocional y espiritualmente y dejarle una enseñanza sólida y transformadora. Señal número 1. Pasar por pruebas difíciles e inesperadas. Cuando una persona comienza a ser preparada por Dios para un propósito mayor, una de las primeras señales que aparece, y que a menudo es la más malinterpretada, es la aparición de pruebas profundas, inesperadas y dolorosas. Pruebas que parecen no tener sentido. Pruebas que, en algunos casos, hacen que te cuestiones todo, tu fe, tu propósito, incluso tu valor como persona. Estas pruebas pueden manifestarse en forma de pérdidas, rechazos, rupturas, humillaciones públicas, fracasos financieros, enfermedades o crisis emocionales que te sacuden el alma. Y es muy común que en medio de estas pruebas te sientas confundido, incluso indignado con Dios, porque si yo estoy buscando agradarlo, estoy pasando por esto. Pero aquí está la clave espiritual. La prueba no es el castigo de Dios, es la plataforma donde Dios moldea tu carácter para el destino que te espera. Las pruebas no solo revelan tu fe, la fortalecen, no solo exponen tus debilidades, las trabajan. Dios no puede llevarte a lugares grandes si tu carácter no está listo para sostenerlos. Él prefiere forjarte en lo oculto antes que exhibirte sin preparación. Dios, en su sabiduría infinita, sabe que el llamado sin carácter es una trampa. Por eso, antes de elevarte, Él permite que pases por el valle, porque en el valle aprendes lo que en la cima olvidarías. En el valle aprendes dependencia, humildad, compasión, resistencia, fidelidad. Cuando todo va bien, es fácil creer. Pero cuando estás en medio de una batalla emocional o espiritual y aún así decides confiar, esa fe tiene peso eterno. Las pruebas tienen un propósito mayor que simplemente ver si aguantas. Están diseñadas para quemar en ti lo que no debe subir contigo a lo alto. Ego, orgullo, impulsividad, inseguridad, heridas no sanadas. Todo eso se expone en medio de una tormenta. Y si permites que Dios trabaje en tu corazón durante la prueba, saldrás transformado. No solo con una lección, sino con una nueva identidad. Pocas historias reflejan mejor esto que la vida de José. Este joven soñador recibió visiones de grandeza. Vio cómo los demás se inclinaban ante él, cómo Dios lo pondría en una posición de liderazgo. Pero lo que José no sabía es que antes del palacio vendría el pozo, la traición, la esclavitud y la prisión. Fue vendido por sus propios hermanos, acusado falsamente por la esposa de Potifar, olvidado por aquellos a quienes ayudó. A simple vista, parecía que Dios lo había abandonado. Pero no era así. En cada etapa de su dolor, Dios estaba construyendo un hombre capaz de sostener la responsabilidad de gobernar Egipto. No solo un líder político, sino uno con sensibilidad, sabiduría, perdón y madurez espiritual. José no hubiera podido interpretar los sueños del faraón si no hubiera aprendido a interpretar sus propias pesadillas. No hubiera salvado a una nación si antes no hubiera sido quebrado en soledad. Lo que parecía ser el final era, en realidad, el entrenamiento. Lo que parecía injusto era parte del diseño celestial. Lo que parecía pérdida era inversión divina. Y ahora te pregunto a ti, que estás escuchando o leyendo estas palabras, ¿estás atravesando una prueba que no entiendes? ¿Sientes que estás luchando solo, que las cosas no se acomodan, que tus oraciones no tienen respuesta? No te desesperes, no es el fin. Dios todavía está obrando, Él no te abandonó. Tal vez no lo ves, tal vez no lo sientes, pero Él está allí,
obrando en lo oculto, puliendo tu alma como se pule el oro en el fuego. Y recuerda esto: cuanto más intensa es la prueba, más grande suele ser el propósito que está al otro lado. Quizás has sido rechazado por personas que amabas, y eso te duele en lo más profundo. Pero ese rechazo puede ser la forma en que Dios te está separando para algo mayor. Quizás fracasaste en un negocio y piensas que todo se acabó, pero tal vez ese fracaso está limpiando tu dependencia del dinero para llevarte a depender de él. Tal vez perdiste amistades y eso te hizo sentir solo, pero Dios te está enseñando a escucharlo sin distracciones humanas. Nada está fuera de su control. Incluso tu peor día puede ser parte del entrenamiento para tu mejor llamado. Amados, no se sorprendan del fuego de prueba que les ha sobrevenido, como si algo extraño les aconteciera. Más bien, alégrense de ser partícipes de los sufrimientos de Cristo, para que también se gocen con gran alegría cuando se revele su gloria. Primero, Pedro 4:12-13. Señal número 2. El aislamiento o la soledad intensa. Uno de los momentos más desafiantes en el camino de preparación divina es cuando Dios te lleva a un lugar de soledad. Puede ser una soledad física, donde te alejas de amigos y familiares, o una soledad emocional, donde sientes que incluso aquellos cerca de ti no comprenden tu lucha interior. A veces, incluso, es un aislamiento espiritual, cuando parece que Dios está distante, cuando las oraciones no tienen respuesta y las promesas parecieran romperse. En medio de todo esto, es fácil caer en la desesperación y preguntarte si de verdad eres tan solo como te sientes. Es común que este tiempo de soledad sea malinterpretado. Puedes sentirte abandonado, rechazado, incomprendido. Y la tentación de dudar del propósito divino puede ser fuerte. Pero esta soledad tiene un propósito más grande que quizás no ves de inmediato. En la quietud de la soledad, Dios no te está rechazando. Te está preparando para algo mucho más grande que tu capacidad actual de entender. Dios, en su sabiduría infinita, sabe que el proceso de transformación a menudo requiere que seamos apartados de las influencias externas. El aislamiento no es un castigo, sino una herramienta de santificación. A veces el mundo, las voces externas y las distracciones pueden nublar nuestra visión. En esos momentos de soledad, Dios nos quita todo lo que no es esencial, para que podamos enfocarnos completamente en Él. Dios no tiene que estar ocupado para hacer su obra en ti. De hecho, es en el silencio donde se perfecciona nuestro oído espiritual. Él usa el desierto y el aislamiento como un campo fértil para sembrar semillas de fe, paciencia y confianza absoluta. Cuando te sientes solo, vacíate de todo lo que no proviene de Él y permite que su presencia sea lo único que llene tu vida. Si miramos a través de las Escrituras, vemos que algunos de los momentos más significativos en la vida de los siervos de Dios ocurrieron en sus momentos de aislamiento. Jesús mismo, en el desierto, no fue simplemente despojado de todo, sino que fue preparado para su ministerio público. Moisés pasó 40 años en el desierto de Midian, en completa soledad, pero ese fue el tiempo en que Dios lo forjó para liberar a su pueblo de la esclavitud. Uno de los ejemplos más claros y poderosos es Moisés. Moisés fue criado en la corte de Egipto, disfrutando de la gloria de un príncipe. Pero su llamado divino lo llevó a un lugar oscuro, el desierto. Después de matar a un egipcio, huyó y pasó 40 años en soledad, en un lugar apartado, cuidando ovejas. Probablemente durante ese tiempo, Moisés no entendió por qué tenía que estar allí. ¿Por qué le habían arrancado una vida de lujo? ¿Por qué el desierto y la soledad? Lo que Moisés no sabía era que en el desierto Dios estaba moldeando su carácter y preparando su corazón para que pudiera liderar a millones de personas. Ese fue el lugar donde Moisés aprendió a escuchar la voz de Dios sin distracciones, donde desarrolló la humildad y el coraje que necesitaría para llevar a los israelitas fuera de Egipto. Si Moisés no hubiera pasado esos 40 años de soledad, probablemente no habría sido el hombre capaz de enfrentar a Faraón ni de soportar las constantes quejas y rebeliones del pueblo de Israel. La soledad fue el laboratorio divino que lo preparó para la misión que Dios tenía para él. Si estás atravesando un tiempo de soledad, quiero que recuerdes esto: Dios no está lejos de ti. Lo que sientes como abandono es en realidad un periodo de intimidad con Él. En la quietud de tu alma, donde nada ni nadie puede llenar ese vacío, Dios quiere ser tu único consuelo, tu única fuente de fortaleza. Es posible que te sientas solo en tus relaciones, que sientas que nadie te comprende, y eso puede ser doloroso.
Tal vez ni siquiera encuentras consuelo en la gente de tu entorno, y eso te hace dudar de ti mismo y de tu valor. Pero quiero que sepas que es precisamente en esos momentos cuando más cerca está Dios de ti. La soledad te permite alejarte de la voz de los demás y escuchar, de manera clara y directa, la voz de Dios. Este tiempo no durará para siempre, pero lo que Dios quiere hacer en ti durante este tiempo sí quedará contigo por siempre. No desperdicies esta oportunidad para crecer en intimidad con Él. Recuerda que la soledad es solo un túnel, y al final de ese túnel Dios te tiene preparado un propósito eterno. Mantente firme en la fe, porque Él nunca te dejará ni te abandonará. Y los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Isaías 40:31, no te desampares ni te dejes, Dios mío, mi salvación. Salmo 38:22. Señal número 3. Pasar por pruebas difíciles y aparentemente sin sentido. A lo largo de nuestra vida cristiana, todos enfrentamos pruebas que, en muchos casos, no tienen ninguna explicación lógica en el momento. Estas pruebas parecen irrelevantes, innecesarias o incluso injustas, y nos cuestionamos constantemente el propósito detrás de ellas. Puede que hayas estado atravesando una temporada de sufrimiento inexplicable, un periodo de aflicción donde nada parece tener sentido. Es fácil en esos momentos sentirse confundido o incluso enojado con Dios. ¿Por qué permitiría Dios que pasemos por estas pruebas? ¿Qué propósito puede tener tanto dolor? Sin embargo, es importante recordar que Dios no desperdicia ninguna prueba. Cada sufrimiento tiene un propósito eterno, incluso si no lo comprendemos inmediatamente. De hecho, las pruebas que parecen más injustas y sin propósito son, a menudo, las que Dios utiliza para fortalecernos, hacernos más como Cristo y prepararnos para la misión divina que Él tiene para nosotros. La teología detrás de las pruebas en la vida del cristiano se basa en una realidad espiritual fundamental. Dios utiliza el sufrimiento para nuestro bien. En Romanos 8:28 vemos que todas las cosas, sí todas, trabajan para el bien de aquellos que aman a Dios. Esto incluye las pruebas, las persecuciones y las dificultades aparentemente inútiles. El sufrimiento es una herramienta en las manos de Dios, usada para moldearnos a su imagen. La Escritura nos enseña que el sufrimiento tiene un propósito divino: producir carácter y paciencia. Santiago 1:2-4 dice: Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Pero tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Dios no está enojado contigo, ni te ha abandonado. Lo que está haciendo es prepararte para algo más grande, forjando en ti una fe inquebrantable, una fe que, al final, tendrá un valor eterno. La prueba es una oportunidad para depender completamente de Él y ver que su gracia es más que suficiente. Uno de los ejemplos más notorios del sufrimiento sin razón aparente es Job. Job era un hombre justo, temeroso de Dios y recto, pero fue golpeado con una serie de tragedias absolutamente devastadoras. Perdió sus riquezas, su familia y su salud, todo de manera repentina y sin explicación. Desde una perspectiva humana, parecía que su sufrimiento era completamente injusto y sin propósito. Sin embargo, a través de todo su sufrimiento, Job nunca abandonó su fe. Aunque cuestionó y expresó su dolor, él mantuvo su integridad y buscó la respuesta en Dios. Al final de su prueba, Dios no solo restauró a Job, sino que lo bendijo aún más que antes. Las pruebas de Job lo llevaron a una relación más profunda con Dios y lo prepararon para recibir una mayor revelación de su gloria. Si te encuentras en medio de una prueba que parece no tener sentido, quiero que te recuerdes a ti mismo que no estás solo. Dios está construyendo tu carácter y usará incluso tus momentos más dolorosos para llevarte a un nivel más profundo en tu caminar con Él. Aunque no entiendas lo que está sucediendo, tienes la promesa de que esta prueba tiene un propósito. La próxima vez que enfrentes una dificultad, en lugar de quejarte o rendirte, recuerda que tu fe está siendo refinada. Dios no te ha olvidado, Él está trabajando en ti, perfeccionándote, y el fin de todo esto será mucho más glorioso de lo que puedes imaginar ahora. Consideradlo como un gran gozo, hermanos míos, cuando os encontréis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Santiago 1:2-3. Así que, si bien estáis tristes por un poco de tiempo, ahora se os han cumplido todas las pruebas. Sabed que vuestra fe es más preciosa que el oro que perece. 1 Pedro 1:6-7. Señal número 4.
sentir un fuerte llamado a servir a otros de manera significativa. Un fuerte signo de preparación divina es cuando Dios pone en tu corazón un llamado claro para servir a otros, incluso en áreas que antes no considerabas importantes. Esta pasión por el servicio va más allá de un deseo natural de hacer el bien. Es una urgente convicción interna de que debes involucrarte en una causa mayor, más allá de ti mismo. Este llamado se puede manifestar de muchas formas. Tal vez sientes una pasión por ayudar a los necesitados. Tal vez has sentido un deseo por compartir el Evangelio de manera más activa, o tal vez estás llamado a un ministerio en tu iglesia local o en la misión. Dios nos ha llamado a servir a los demás como una manifestación de su amor en el mundo. El servicio a otros es una extensión de nuestra adoración a Él. Jesús, en su vida y ministerio, nos dio el ejemplo perfecto de lo que significa servir, al lavar los pies de sus discípulos y al entregarse por nosotros en la cruz. La Escritura enseña que cada creyente tiene un don espiritual destinado a edificar el cuerpo de Cristo. Efesios 4:11-12 dice: «Y Él dio a unos ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, para la obra del ministerio, para edificar el cuerpo de Cristo». Servir a otros no es solo una opción, es un llamado divino para poner en acción los dones que Dios ha puesto en nosotros. El mejor modelo de servicio lo encontramos en la vida de Jesús. Él no vino a ser servido, sino a servir a otros, y su vida estuvo completamente orientada a la restauración de los demás. Jesús pasó tiempo con los marginados, los enfermos y los pobres. Él tocó a los leprosos, curó a los ciegos, alimentó a los hambrientos y enseñó a los que no conocían la verdad. Si sientes un llamado más fuerte para servir y ayudar a otros, es porque Dios te está preparando para ser su instrumento de cambio en el mundo. Este es el momento de actuar. El servicio puede tomar muchas formas, desde ser un voluntario en tu comunidad hasta ser un líder espiritual dentro de tu iglesia. Recuerda que no importa el tamaño de tu acción, todo acto de servicio hecho con amor es valioso en los ojos de Dios. Si en este momento sientes una fuerte carga por servir, no la ignores. Dios está moviendo tu corazón hacia una obra significativa que va a traer cambios, tanto en tu vida como en la vida de aquellos que toques. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Mateo 20:28. Cualquiera que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Mateo 20:27. Señal número 5. Un deseo creciente de profundizar en la palabra de Dios. A medida que avanzamos en nuestra relación con Dios, uno de los signos más claros de su preparación divina es un deseo profundo de conocer más acerca de su voluntad a través de su palabra. Esto no es solo un deseo de leerla para aprender, sino una hambre insaciable por entenderla a un nivel más profundo y por ver cómo los principios bíblicos se aplican a todas las áreas de tu vida. Este deseo surge del mismo corazón de Dios, que nos llama a conocerle profundamente. A medida que nos sumergimos más en las Escrituras, Él nos revela más de su carácter, su propósito para nuestras vidas y la manera en que podemos vivir conforme a su voluntad. Si alguna vez has sentido que tu relación con la palabra de Dios está tomando una nueva dimensión, esto es una señal clara de que Dios está haciendo algo profundo dentro de ti. La Biblia no es solo un libro antiguo, es la palabra viva de Dios. En Hebreos 4:12 se nos dice: «Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos». La palabra tiene poder para transformarnos y guiarnos, y Dios usa las Escrituras para prepararnos para la vida que Él tiene para nosotros. Salmo 119, 105 dice: «Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino». Cada vez que abrimos la Biblia, no solo estamos leyendo historias antiguas, sino que estamos recibiendo dirección divina para nuestras vidas diarias. Los discípulos de Jesús eran un ejemplo claro de cómo la palabra de Dios es esencial para nuestra preparación espiritual. En Hechos 6:4 vemos que los apóstoles dedicaron su tiempo a la oración y el ministerio de la palabra, reconociendo que sin un fundamento sólido en las Escrituras no podrían cumplir con su llamado. Si en este momento sientes una creciente fascinación por las Escrituras, no la ignores. Este es un llamado de Dios para profundizar en su conocimiento y en su sabiduría. La palabra de Dios tiene el poder de transformar tu mente y tu corazón, dándote la dirección y claridad que necesitas para caminar en su voluntad. Si estás en un lugar donde deseas más conocimiento de la palabra, comienza con la lectura diaria,
la meditación en las Escrituras y la oración. No subestimes el poder de una mente renovada por la palabra de Dios. El Señor dijo a Josué: no se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Josué 1:8. La palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Colosenses 3:16. Señal número 6. Sentimiento de misión y propósito divino. Cuando Dios te está preparando para algo significativo, comienzas a experimentar un profundo sentido de misión. Este sentido de misión no es algo que se origina en ti mismo, sino que es una obra del Espíritu Santo en tu corazón, llevándote a desear vivir para un propósito eterno más grande que tú mismo. Puedes sentir una urgencia de cumplir con la voluntad de Dios y una llamada a ser un agente de cambio en tu familia, tu comunidad o el mundo. Este sentido de misión es la señal de que Dios está colocando una carga en tu corazón por algo más grande, algo que tiene un impacto eterno. Ya no ves tu vida solo en términos de logros personales, sino en términos de ser parte del plan de Dios para la humanidad. En la Escritura, Dios llama a aquellos que están dispuestos a cumplir con su misión. Jesús mismo fue enviado con un propósito divino, y ese mismo propósito nos lo ha transferido a nosotros como sus seguidores. En Mateo 28, 19, 20, Jesús dio la gran comisión: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Este es un llamado global y eterno que afecta a todas las esferas de la vida. En Efesios 2:10, vemos que somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios tiene un propósito divino para cada uno de nosotros, y ese propósito es el centro de su voluntad para nuestras vidas. Cuando Dios llamó a Moisés desde la zarza ardiente, Éxodo 3, Moisés estaba viviendo una vida relativamente tranquila, pero Dios lo despertó a una misión mucho mayor. Aunque Moisés estaba lleno de dudas y miedos, Dios lo preparó y lo capacitó para llevar a su pueblo fuera de Egipto. A pesar de la incredulidad de Moisés, Dios le dio una misión clara y un propósito eterno: liberar al pueblo de Israel. Si sientes que hay algo más para tu vida, algo más grande de lo que estás experimentando ahora, este es un signo de que Dios está preparando tu corazón para una misión especial. No ignores ese sentimiento. Busca a Dios en oración y dile que estás dispuesto a cumplir con su llamado. Tal vez el propósito no sea inmediato, o tal vez te sientas incapaz de cumplirlo en este momento. Pero recuerda, Dios no llama a los capacitados, sino que capacita a los llamados. Si sientes ese sentido de misión en tu vida, estás en el camino correcto. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Jeremías 29:11. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Juan 3:16. Hemos hablado de 6 señales clave de preparación divina, y aunque cada una de ellas es única en su manifestación, todas comparten un propósito común. Dios está preparando tu vida para algo más grande. En todas las dificultades, los desafíos, las pruebas y los llamados, lo que realmente importa es que Dios está contigo, y Él tiene un propósito eterno para ti. El Señor está formando tu carácter, proporcionándote las herramientas que necesitas y preparándote para la misión que Él ha destinado para ti. No importa cuán inciertos o confusos puedan parecer los tiempos, la verdad es que Dios está obrando en ti de una manera especial. Así que, cuando enfrentes pruebas, cuando sientas ese llamado para servir, o cuando experimentes una profunda necesidad de conocer más de la palabra de Dios, recuerda que estás en un proceso de preparación divina. Dios no desperdicia nada. Él está obrando en ti de manera que al final su gloria será evidente en tu vida. Si te ha gustado este video y encuentras valor en el contenido que compartimos, no olvides suscribirte a nuestro canal. Tu apoyo es fundamental para seguir creando más contenido de calidad, y al suscribirte, te aseguras de no perderte ninguno de nuestros próximos videos. Además, si quieres seguir profundizando en temas como este, no dudes en activar la campanita de notificaciones para estar siempre al tanto de nuestras actualizaciones. Gracias por ser parte de nuestra comunidad.